seguimos sin solución de continuidad. Vamos a la última mesa, que hablamos de sanidad y sociedad. Salud y sociedad, perdón. ¿Y ahora qué? Y entonces para ello tenemos dos referentes sociales que hemos querido dejar como tema principal la tecnología un poquito al margen y ver cómo la sociedad va a responder ante esto, ante toda esta conjunción de fenómenos tecnológicos que está ocurriendo. Y nada mejor que preguntarle a la sociedad, es decir, a quien se confronta con la opinión constante de la sociedad y con los votos de la sociedad. Entonces tenemos Juan Luis Gordo, que es ingeniero industrial, diputado hasta hace nada, hasta esta legislatura de ahora, secretario de la mesa del Congreso de los Diputados, titular de la Diputación Permanente del Congreso, antes fue senador, fue también subdelegado del gobierno en Segovia, es lo que llamábamos antes gobernador civil, ¿verdad? Perdón, no me acordaba. Pero antes de dedicarse a la política, estuvo con nosotros en el lado oscuro de la gestión sanitaria, y entonces fue subdirector general económico y de personal del Insalud, justo hasta las transferencias, en el que Insalud desapareció. Y antes hizo una carrera en gestión hospitalaria de director de gestión del 12 de octubre, del Severo Ochoa, del Clínico, y es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid también. Y luego contaremos con Américo Villarreal, que es senador al Congreso de la Unión de México por el partido Morena, de López Obrador, que es el partido del gobierno, miembro del Movimiento de Regeneración Nacional, y antes de dedicarse a eso, se ha dedicado a la prestación asistencial como médico. Entonces, médico, ingeniero, que durante un tiempo de su vida deciden ser representantes de la sociedad. Américo viene de una familia de padre político, abuelo político. Juan Luis no. Juan Luis es llamado a la inquietud política desde muy joven, es decir, en Segovia empezó en la asociación Juan Bravo a moverse hace mucho tiempo. Yo, que le conozco a su familia, tengo esa suerte. Sé que no hay ninguno de su familia que le siga en la vocación política, pero sí en la vocación de reflexionar, discutir, participar, y eso es una suerte, los dos. Familias discutidoras, participadoras, y que en este caso van a representarnos perfectamente en el debate. Yo les he dicho a los dos 15 minutos y me permiten los dos que les avise, que les corte, etcétera, para que nos dé pie un momento al debate. Juan Luis, adelante. Gracias. Muy bien, buenos días a todos, buenas tardes, y muchas gracias, José, por tu generosa presentación. Es para mí un honor contar con la invitación de Gertet. Tengo que decir que me ha encantado el encuentro, porque más que político me considero técnico del mundo sanitario y además es mi pasión, y estoy de nuevo en la gestión sanitaria, ¿no? Y espero escribir la última página. Bueno, entro en el tema. Yo le pregunté a Pepe, ¿y de qué hablo? ¿De qué hablo? Y me dijo, vislumbra el futuro, ¿no? Lo cual es una tarea, no exenta de dificultades. Y lo primero que hice, viendo, me encontré con una frase del físico danés Niels Bohr, el padre de la teoría atómica, donde dice que predecir el futuro es muy difícil, ¿no? Que la predicción es difícil, pero mucho más la del futuro. Y empecé a picar por internet y a buscar, y me encontré con una cosa muy curiosa, ¿no? Quería saber, para correlacionar la salud con la sociedad, qué entradas había. Y me encontré con que las entradas en medicina, como veis en el tiempo, se correspondían fundamentalmente con la parte del hemisferio norte, mientras que la parte del hemisferio sur tenía más preocupación existencial, posiblemente también correlacionada con la salud, por Dios.
¿no? Aquí se ve claramente que los países de corte islámico son los que más preocupación, con la excepción de Alemania, quizás porque a lo mejor tienen poca confianza en sus médicos y necesitan más buscar a Dios para solucionar sus problemas de salud, ¿no? Bueno, esta es la realidad. Una primera aproximación hacia la ciudadanía española, cabe preguntarse qué percepción tienen, ¿no? Y yo creo que con poca posibilidad de error puedo deciros que los españoles gozan de una excelente salud y además apoyada en el sistema sanitario. Bueno, los indicadores están ahí. Tenemos una esperanza de vida de 82 años en el momento actual, pero es previsible, todo indica que en los próximos años las mujeres españolas van a ser las más longevas del mundo. Tenemos unos indicadores en mortalidad infantil muy bajos y al mismo tiempo tenemos un gran prestigio del personal sanitario que se corresponde con la realidad. Pero tenemos un sistema sanitario muy potente, muy potente. En términos económicos, nosotros gastamos, los españoles, 102.000 millones de euros, que es la suma del gasto público en sanidad más el gasto privado. Esto es el 9,8% del Producto Interior Bruto. Un 70% corresponde a gasto público y un 30% creciendo a gasto privado, con un gasto per cápita de aproximadamente 1.530 euros. Bueno, esta es una primera aproximación, por lo tanto, todo indica que el futuro es esperanzador y puede ir mejor, no solamente en la percepción, sino en la práctica real clínica. Y para eso, voy a ir deprisa, me planteo una serie de cuestiones. Acudo a las fuentes, la encuesta nacional de sanidad, cómo ven los españoles la percepción, los desafíos, cómo está la revolución terapéutica, la innovación tecnológica, la financiación, el Big Data y todas aquellas cuestiones, hasta lo más reciente que ha sido la creación de una oficina de ciencia en la última reunión de la mesa que tuvimos en la legislatura anterior, de una oficina de ciencia y tecnología en el Congreso de los Diputados, que después comentaré. Yendo a la encuesta nacional de salud, es una encuesta que se realiza cada 5 años en colaboración, el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Instituto Nacional de Empleo, nada más y nada menos que 25.000 encuestados, midiendo 3 factores. Por una parte, lo que es propiamente el estudio de salud, por otra parte, lo que son los servicios asistenciales y, por último, la accesibilidad, los determinantes. Bueno, lo primero que nos encontramos es que los españoles, si podéis ver en las CISAs, tanto hombres como mujeres, tienen una alta percepción de su salud. Concretamente, pues en el último año un 74, pero ha crecido y además la CISA se va desplazando hacia arriba progresivamente. Tiene una alta percepción en salud, de la misma manera, que no veo bien, que tienen una prevalencia muy alta, tanto los riesgos cardiovasculares, como es la hipertensión, la diabetes, pero también las enfermedades crónicas. Esta me ha ido para adelante, ¿no? No tengo que poner las gafas, ¿eh? Con claramente problemas asociados pues a un envejecimiento progresivo de la población, que, como veréis después, es posiblemente la tendencia más evidente de hacia dónde va o dónde debe ir la orientación sanitaria para dar problemas a ese progresivo envejecimiento, que se traduce en dificultades de movilidad, cognitivas, mucho más a medida que se supera la edad de los 75 años y sobre todo la edad de los 85 años, donde hombres y mujeres igualan. Pero quisiera destacar una cosa importante, y es el gradiente social. El gradiente social sanitario de salud que existe, curiosamente, entre los grupos menos favorecidos y los más favorecidos. Un gradiente social
que tiene mucho que ver pues, con el estilo de vida, con la forma de relacionarse con el entorno, porque existen factores determinantes de la salud y, como sabéis, el principal factor determinante que tiene un peso del 43% es el estilo de vida, seguido por los factores de carácter biológico, el entorno y, por último, la organización sanitaria incide con un peso de un 11%. En factores determinantes de la salud es preocupante, sobre todo, a pesar de que vamos mejorando, se mejora el deporte, se come cada vez mejor, la alimentación es cada vez más sana, llama la atención sobre todo el problema de alcohol en la gente más joven. Un alcohol intensivo de fin de semana que a veces genera episodios no deseados y que afortunadamente remite, pero no remite con la fortaleza que sería necesaria. Bien, hasta aquí es como se ven los españoles, ¿no? He de decir que los servicios sanitarios lo utilizan más las mujeres que los hombres y que el estudio, la Encuesta Nacional de Salud, pone de manifiesto que en el último año el 80% de la población ha tenido de alguna u otra forma un contacto directo con la sanidad y menos del 10% ha estado ingresado. Bueno, ¿y cómo ven los españoles, cómo percibimos el sistema sanitario? Esta es la encuesta del CIS, una encuesta significativa, con un error de muestreo de 1,3, un 99% de confianza. Casi la mitad de los españoles valora, como podéis ver, bien, con algún matiz de algún cambio, el sistema sanitario. Y solamente lo suspende un 11%, pero además con una puntuación altísima. Es decir, está puntuado con un notable, en una nota entre 0 y 10, pues los que puntúan entre 7 y 8 es el 45%, que es altísimo. Se puntúa mejor la atención especializada, casi con un 8, a la atención primaria, que la atención especializada. Y especialmente aquellos que han estado ingresados son más críticos con el sistema sanitario. Bien, no cabe duda que el sistema sanitario español da respuesta a las expectativas que tienen los españoles en materia de salud y además que lo valoran muy bien por sus profesionales, por la innovación, por el trato recibido, también por el nivel de participación e implicación cada vez mayor, pero hay un reto fundamental que es la calidad, un objetivo que es la calidad y sostenibilidad del sistema. Y esto se traduce en una serie de desafíos, como los que podéis ver, entre ellos el envejecimiento y nos encontramos con un modelo de cronicidad, se ha hecho referencia. La España vacía, este problema aún es mayor porque hay muchas personas que viven solos, que no tienen facilidad de accesibilidad fácil a los centros sanitarios. Y esto nos plantea un nuevo paradigma, que es la reestructuración y la organización del sistema sanitario. Posiblemente, aquí se acaba de decir, lo ha dicho el doctor que intervino anteriormente, quizás tenemos que potenciar la hospitalización a domicilio, tenemos que asociar todas las tecnologías, APPs, que nos permitan tener esa hospitalización a domicilio con más fortaleza y fortalecer también el cuidado enfermero. Es una necesidad a medida que vamos a tener más dependientes. Hay que tener en cuenta que en estos momentos la tasa de dependencia la tenemos en un 30%, pero en 5 decenios la tasa de dependencia subirá prácticamente al 45%. Es decir, nos encontramos ante un nuevo paradigma donde gran parte de la población va a ser mayor, crónica y va a ser dependiente. Bueno, el Ministerio acaba de aprobar un plan marco donde prácticamente define líneas generales y traslada la patata a los servicios de salud. Es decir, o dicho de otro modo, posiblemente es un plan que venía del anterior gobierno y que hace suyo el actual, no que nadie haga interpretaciones. Pero donde se echa en falta, que es un factor común denominador que aparece, el papel de liderazgo
del Ministerio como armonizador ante los problemas de salud. O dicho de otra manera, que nadie se me moleste, la mayor parte de los 17 servicios de salud van por libre, sin armonizar en muchas cuestiones de carácter fundamental, políticas que sería necesario, lo cual tiene una derivada política, que es la quiebra, o no la quiebra, sino la erosión de la equidad y la cohesión. Listas de espera, sin duda alguna, es el principal factor que deslegitima el sistema. Tenemos una lista de espera en intervenciones quirúrgicas que a mí no me parece especialmente preocupante. Yo sé que hay un criterio clínico que permite optimizar recursos en los centros sanitarios. No tener lista de espera significaría que tendríamos gran parte de nuestros recursos ociosos, pero eso tiene su límite, ¿no? Estamos en 10 días y en consultas pues muy superior, ¿no? Sin embargo, el tiempo de espera a veces es excesivamente largo. A pesar de que ha disminuido el último año, pues hemos pasado de, creo que estamos ahora en torno de 90 y tantos días, y hemos pasado en estos últimos años de 60 a 90 y tantos días. La crisis económica, sin duda alguna, se ha hecho notar, porque el número de pacientes que estaban en lista de espera en 2006 es exactamente la mitad de los que están en lista de espera. Pero fundamentalmente el tiempo de espera, por las connotaciones sanitarias que tiene, es tremendamente importante ajustarlo. Bien, otro desafío son los especialistas. El Ministerio de Sanidad hace cuestión de 2 meses anunciaba que hay un déficit de 4.000 especialistas. Yo lo he puesto en interrogante. Hoy día tenemos en España 138.000 especialistas, con un déficit, según el Ministerio, de un 2,9, pero que al 2030 va a ser del 12%. Bien, la cuestión es que si comparamos el ratio de especialistas, que es 425 por cada 100.000 habitantes, con enormes discrepancias, Valencia está muy bajo, mientras que, por ejemplo, Cataluña tiene 468 y Valencia creo que está en torno a los 280. La pregunta es, ¿están bien distribuidos? Porque el ratio de especialistas en la media de los países de OCDE incluso nos sitúa un poco por encima. Sin embargo, ya os digo yo que hay Ceuta y Melilla, que lo he gestionado directamente, es imposible encontrar un cirujano cardíaco o un neumólogo. La periferia tiene problemas en estos momentos también. Hay un problema de médicos de familia evidente y en algunas especialidades como anestesistas y radiólogos. Ya hemos visto aquí a lo largo de la mañana que hay otros especialistas de las 40 especialidades que posiblemente en un futuro tienen fecha de caducidad, cosa que no es nada despreciable con el avance de la tecnología. Pero hay otro problema que a mí me preocupa y que sería conveniente abordar, y es la falta de equilibrio etario. Yo recuerdo que cuando estaba en el INSalud sacamos por especialidad los especialistas de INSalud y era una falta de equilibrio sostenido en el tiempo. Es que el 50% de los especialistas españoles tienen más de 50 años. Y si nos vamos a médicos de familia y traumatólogos, el 50% tiene más de 60 años. Y el problema es que no hay un flujo continuo y permanente que permita reponer y garantizar esa disponibilidad. Esto los japoneses, en su teoría de la Kaisa, del concepto de empresa japonesa, y Kaizen, lo tienen muy claro. Es una política capital equilibrar en todo momento el capital humano y el capital tecnológico, porque si no puede haber riesgos sobrevenidos. Bien, en cuanto a innovación tecnológica y digital, es evidente que lo hemos visto estos días, que hay una transformación total. Es decir, además a un ritmo tremendo. Hay una catarsis de la medicina a la práctica clínica que nos va a llevar a plantearnos una reestructuración de la organización en el sentido clásico. Claramente
inercial. Gran parte, al menos mi experiencia de la organización de los hospitales que yo conozco es inercial, responde a pautas del pasado y, sin embargo, hay nuevos procesos clínicos, nuevas técnicas como consecuencia del proceso disruptivo que conlleva o requiere urgentemente una reordenación, una reingeniería de procesos, donde además debe ser el hospital quien ejerza el liderazgo para dar respuesta a ese problema. Bien, ¿qué decir? Se ha estado aquí hablando de medicina del futuro. Yo creo que hay realidades que no son sueños, son realidades. Es el caso del Da Vinci, que tiene su ventaja, sobre todo como estamos viendo. No soy yo quien para hablar del Da Vinci. Los nanorobots con un futuro tremendo, sobre todo a la hora del tratamiento y los sensores de la previsión, la impresión en 3D. No me quiero extender, pero la impresión en 3D pues, va a permitir sobre todo pues, también avances notables. O la innovación o el 5G, que ya se ha hecho referencia. Sobre todo la genómica y la proteómica, ¿no? Que están dando lugar a tratamientos personalizados, tratamientos diferenciados, como el CAR-T que referías el otro día. Aquí la cuestión es la financiación, ¿no? La financiación de estos procesos. El último informe que ha sacado el Ministerio, un borrador que ha distribuido para empezar a hablar de la financiación sanitaria, está planteando planes concretos, planes estratégicos dotados para financiar técnicas y programas específicos, como pueda ser salud mental o innovaciones tecnológicas o innovaciones terapéuticas. Tengo que deciros que se espera a futuro, al menos la previsión, es que habrá más tensión, generará más tensión la financiación de las nuevas terapias, es decir, en el incremento del gasto. Si el gasto público en sanidad ahora es del 6,9, la aplicación de las nuevas terapias nos llevarán a un 7,2 del Producto Interior Bruto, unos 3.000 millones más. Y esto generará más tensión económica que el propio envejecimiento de la población. La cuestión es cómo lo gestionamos, cómo priorizamos y cómo armonizamos. Lo mismo el Big Data, que tiene un tratamiento, pero del Big Data quisiera destacar sobre todo el benchmarking. Y el benchmarking, el Big Data es una herramienta magnífica para comparar, para identificar las mejores prácticas, para establecer indicadores. Y quisiera lanzar un mensaje. No se puede entender que no exista una agencia que genere indicadores de información y de evaluación y gestión del Sistema Nacional de Salud. Nosotros lo propusimos en su momento. Cuando se disolvió el INSALUD, era el momento de haber creado entre todas las comunidades autónomas esa agencia para poder establecer estándares de calidad, para poder comparar, para poder medir, para poder buscar desviaciones técnicas. No fue posible y es una asignatura pendiente sin la cual no se podrá avanzar y evaluar. ¿Cómo voy de tiempo, José? Mal. Bueno, pues voy terminando con dos puntualizaciones. La organización es una organización actual, desde mi punto de vista, obsoleta. Es decir, es una organización que no es ágil, que no da respuesta, que requiere una transformación. Para eso me parece clave la existencia de órganos de gobierno profesionales que hagan de impulso, que evalúen a los equipos directivos, que marquen objetivos y al mismo tiempo también que propongan reformas estructurales, pero sobre todo que la cultura de gestión, una cultura de gestión de participación, de implicación, que permita la mejora continua, el desarrollo de mecanismos como el Kaizen, como sistemas de acreditación. Es clave. La ciberseguridad es otro problema. No tenemos problemas en estos momentos, pero va increciendo. Quiero aquí deciros
que recientemente se ha trasladado al ordenamiento jurídico español la directiva NIS de ciberseguridad. Es una directiva que fundamentalmente lo que va buscando es la cooperación, la transmisión de incidencias y mecanismos de acreditación de proveedores tecnológicos y servicios en un ámbito cooperativo. Bueno, los hospitales y los centros sanitarios son críticos. Un ataque, la pérdida de la lista de esperas, datos muy sensibles y, sin embargo, en estos momentos, al menos mi experiencia, es que no hemos impulsado un programa concreto que nos obligarán a desarrollar un plan estratégico que nos dé garantía y fiabilidad. Me decía hace poco tiempo el presidente del CNI que posiblemente el mayor problema que tenga España a nivel de seguridad es la ciberseguridad. Y esto se traduce también en el sector sanitario. Y por último, ya para concluir, esta es una reunión que tuvimos distintos parlamentarios con ciencia. Se está impulsando la oficina de ciencia, está creada, y fundamentalmente lo que intenta es monitorizar el conocimiento científico, hacer una prospectiva, asesorar al Parlamento e impulsar aquellos temas de una manera abierta. Lo digo porque la idea es crear una comisión mixta científicos parlamentarios, de tal manera que, siguiendo el modelo inglés, cualquier parte, cualquier lobby, cualquier parte interesada proponga al Parlamento que estudie y los científicos emitan un paper de 4 folios donde se recojan las evidencias científicas, que sea un documento fiable y que permita dar mayor garantía para el desarrollo. En definitiva, yo creo que los españoles tienen un buen sistema de salud, están contentos, tienen unas buenas expectativas, creo que pueden ir a mejor, pero necesitamos sobre todo hacer reformas y avanzar en el papel que tiene la tecnología. Me parece que la salud pública tiene un papel fundamental, la atención primaria debiera también un papel fundamental en la educación en el colegio, en la educación en las formas de vida. Sin duda, la práctica clínica se va a ver beneficiada con las nuevas tecnologías que hemos visto aquí estos días. La morbilidad crónica hay que potenciar y hay que anticiparse, y en definitiva la generación de una nueva cultura que nos permita incorporar las nuevas aportaciones de la ciencia y que permitan generar pues un estado de salud, vivir más años y con calidad, que es lo que deseamos todos. Nada más, gracias. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Juan Luis. Adelante, Américo. Para ir pasando. Como quieras. Cámbiate. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Buenas tardes. Estoy aquí, como ustedes ya fui presentado como senador de la República de México. Tengo el agrado de poder pertenecer a la Comisión de Salud de nuestro Congreso, y en su momento que está dirigida por también un excelente amigo y senador médico, el doctor Navarro, y que por mi conducto pues les envía un fuerte saludo y gracias por la invitación y la oportunidad de poder convivir en estos momentos con ustedes. Definitivamente la respuesta de la hora qué pues es muy diferente para ustedes que para nosotros como nación. Y hay circunstancias sociales, macroeconómicas y culturales que hacen que esta respuesta sea completamente distinta. Aparte de este agradecimiento y en esta introducción, pues decirles que siempre que hemos tenido la oportunidad de venir a su hermoso país, nos sentimos muy bien acogidos, muy bien tratados y nos sentimos pues como en casa. Y la presencia de España también en México siempre es importante y la estamos viendo constantemente. Tan es así que en estos días
dos circunstancias que acaban de acontecer dentro de la propia Cámara de Senadores. Es que se hizo una conmemoración de los 80 años del exilio republicano español, ¿verdad? En 1939, 1941, 42, cuando México pues recibió mucho de los exiliados republicanos españoles, y que definitivamente fue una generación que participó y dio la oportunidad de un crecimiento cultural y científico importante en nuestro país. Y tuvimos la oportunidad de tener inclusive gente presencial ya de 94 años, pero que aún estaba vigente en la Cámara de Senadores, y quedó unas letras de oro grabadas en conmemoración en la Cámara de Senadores de ese exilio español. Y también en fecha inmediata se estaba llevando a cabo el acuñamiento de una moneda que conmemora los 500 años de la fundación de la primera ciudad en México, la Villa Rica de la Veracruz, hoy Veracruz, y que también fue fundada por Hernán Cortés en 1519. Entonces son hechos para que ustedes tengan presente que los tenemos presentes. En esta pregunta, yo quería exponerles rápidamente quizá cuál es el contexto de lo que tenemos actualmente en nuestro sistema sanitario. Y yo creo aquí que no es que un país vaya adelante o que un país vaya atrás. Es una situación que la circunstancia de la salud es un proceso dinámico, y que también muchas veces, como lo estoy viendo ustedes con las pláticas que están desarrollando y las posiciones y los puntos de vista que se están generando, pues que son resultado de la presión social y de la demanda de atención que tiene esa sociedad hacia diferentes factores o campos del quehacer profesional, lo mismo hacia los políticos o hacia los ingenieros o hacia los sanitaristas o los municipalistas, también al sector salud. Su población y su sector social de repente tiene circunstancias de presión que la obligan a responder y darle las satisfacciones que en su momento están solicitando en medida de las posibilidades de cada una de las naciones. Así, en esta circunstancia de evolución en nuestra nación, les puedo decir que este es un panorama general del Sistema Nacional de Salud, en donde existe la rectoría de la Secretaría de Salud a nivel federal. Es quien comanda y dirige los sistemas de salud. No tenemos nosotros ese problema de a lo mejor aquí de las autonomías y de poder tener diferentes concepciones. Hay una línea de ejecución y de mando en el sistema de salud, y nuestras principales instituciones pues es el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿verdad?, que se fundó en 1948 como respuesta a estas demandas de atención social. El ISSSTE, que es el mismo Instituto de Seguridad Social para los trabajadores del Estado, y que responde a otra presión social, y que se genera su constitución en 1958, y después de algunas de las instituciones como Petróleos Mexicanos, que se caracteriza por su capacidad económica, y las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como de la Marina, que tienen sus propias fuerzas, sus propias instituciones para la prestación de salud. Y cada uno de ellos, aquí vemos más o menos de esta población en México que ronda de los 124 millones de habitantes. Seríamos más o menos 4 veces más habitantes que a lo mejor los que tienen ustedes en España. Y el volumen de los pacientes que dependen, o las personas que dependen de cada uno de estos modelos de atención. ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues aquí están, principalmente el Seguro Social, el ISSSTE y las Fuerzas Armadas, y en el caso de Petróleos Mexicanos es una prestación médica. Esto traduce en que si tienes trabajo y tienes un descuento a través de tu nómina para poder aportar a un servicio de atención médica social, entonces tienes un servicio médico, pero quedaba fuera de esta oportunidad cerca del 45% de nuestra población,
que es aquella que nosotros decimos que es totalmente informal, que no tiene ningún trabajo o se gesta su actividad económica por sí misma, y que generalmente son los más desvalidos, los más pobres y los que habitan en áreas rurales y en áreas geográficamente alejadas y dispersas, y que llegan a 53 millones de habitantes. Este es uno de los principales problemas de la oportunidad de llevar una justicia social y oportunidad distributiva de la salud a esta población, y en el 2003 se generó un programa que se llama el Seguro Popular, en donde existía una aportación del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de acuerdo a el número de población que tuvieran en esta condición, y se invitaba a la población, de acuerdo a su clasificación económica, que se hacía un estudio correspondiente, para que en 10 clasificaciones pudieran dar una aportación anual para pertenecer a un sistema de protección social en salud como una aseguradora propia del gobierno, teniendo una exención las primeros 4 clasificaciones, o sea, los que tuvieran las menores condiciones de estar favorablemente económica y socialmente. Esa aportación era también cubierta por el propio gobierno para querer dar un entorno de equidad. Y finalmente la población que tiene la capacidad, que ven en esa población que tenemos, pues es muy pobre, muy baja, 3.2 millones en este universo de 124, que pueden estar pagando un seguro de gastos médicos mayores y estarse atendiendo dentro de un sistema sanitario privado, que también tiene altas calificaciones y que tiene bajos porcentajes de ocupación. De todos modos, en nuestra capacidad resolutiva institucional, finalmente entre las unidades de lo que todavía comentamos como primero, segundo y tercer nivel, tenemos 23,000 unidades, 1,400 hospitales, más de 90,000 camas sensibles, 225,000 médicos y 312,000 enfermeras, con las mismas circunstancias que comentaba nuestro compañero de la mesa, en la situación de la forma de que estos se distribuyen en las principales ciudades, a veces con grandes sesgos también al tipo de especialidad, entre especialidades, el nivel de formación en que se tienen, y la oportunidad que nuestro sistema sanitario esté formando lo que pertinentemente necesitamos. Y este es un día típico de atención, más de 1 millón de atenciones diarias, 4,300 nacimientos diarios, cerca de 1 millón de consultas, 100,000 atenciones de urgencias, 10,000 cirugías, más de 16,000 hospitalizaciones al día. Y pues el gasto en salud, mientras que ustedes aquí comentan que tienen un 9% del Producto Interno Bruto, a lo mejor nosotros estamos con un 4,7%, y de eso probablemente el gobierno esté aportando un 2,5%, y el resto sea de gasto de bolsillo, gasto que las personas en su momento tienen que contribuir en la circunstancia del padecimiento que las aqueja para completar en su momento la atención médica o los requisitos que se necesitan para la adecuada atención. Muy brevemente y muy rápido, nomás decir, el sistema del Seguro Popular, que de entrada suena muy bien, es uno de los grandes cambios de la hora que en esta nueva administración de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en que analizando la circunstancia de la salud, y que es uno de sus principales focos de atención en el quehacer político, junto con la seguridad de la población, nos damos cuenta que este tipo de situación, y de acuerdo a la aportación, lo que estábamos, vamos a decir, haciéndonos un coco wash, era que les dábamos cobertura, pero eso no significaba que tuvieran acceso a la oportunidad de los servicios de salud. Contabilizaban a las personas, le ponían una cobertura económica y decían, tú tienes un respaldo administrativo para recibir atención, pero ¿en dónde? No tengo acceso ni oportunidad a lo mejor de poder llegar a la atención oportuna de la gestión de mi salud. Y pues nomás muy brevemente
pues decir que en la situación de nuestras circunstancias financieras a una perspectiva de largo plazo se han venido modificando en cuanto a los aportes de las diferentes instancias de prestación médica y el desbalance económico que esto está generando, principalmente por motivos del envejecimiento de la población y una transición epidemiológica y la presencia, como ustedes lo han comentado repetidamente, en la circunstancia de la presencia de las enfermedades crónico-degenerativas. Lo mismo sucede en este desbalance en los sistemas del Instituto al Servicio de los Trabajadores del Estado y nuestra gran carga económica que tenemos también para la atención de esta brecha epidemiológica que ya estamos viendo la próxima, en este caso de las enfermedades crónico-degenerativas y las otras, pues es la tercera brecha que va a ser, y sin lugar a dudas, la situación de los problemas de salud mental. ¿Cuál es la propuesta de este gobierno que está iniciando? Lleva 7 meses que ha iniciado el gobierno federal. Es la creación de un nuevo instituto, un Instituto Nacional de Bienestar para la Salud, un Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, en que va a procurar las circunstancias de otorgar medicamentos y médicos en forma gratuita a todas las personas que están dentro, que no están dentro de la seguridad social, de aquellos que están ahorita con una situación de trabajo, y paulatinamente ir incrementando la incorporación de la infraestructura de las diferentes instituciones para generar y crear un solo sistema nacional de salud en México. Ese es el gran reto. Es un reto que también se cambiaría la percepción de que la salud no es una prestación, sino es un derecho humano, y que de acuerdo a esas circunstancias podamos ir avanzando en esta primera fase, primeramente en el primer nivel de atención para todos aquellos que no tienen una circunstancia de seguridad social formal. Yo en estas pláticas, que me complazco mucho de haber escuchado, creo que hay grandes oportunidades y soluciones que podemos llevar y hacer algunas propuestas en México. Creo que habría que ver nada más la circunstancia de lo que puede ser la división de la gestión sanitaria, ¿no? Que esa es pues, muy importante. Pero la otra es la circunstancia de la atención médica, ¿verdad? Y en muchas de las pláticas decir, pues finalmente el momento de la verdad se da cuando el médico y el paciente están frente a frente, ¿verdad? Y eso pues a veces no lo escuchamos en los sistemas de gestión de la circunstancia sanitaria. Y que en ese sentido yo lo analizaba ha habido etapas en la historia en donde el médico, como también se comentó aquí, estuvo empoderado por muchísimos años, era el dios, ¿no? Después tuvimos una etapa muy importante del empoderamiento del paciente, en el derecho de los pacientes, el consentimiento informado, las circunstancias de la ética principalista, el no dañar, el hacer el mayor beneficio, el trato digno, la situación de la justicia distributiva, y ahora estamos en otra época. Le dimos muy poco tiempo al paciente y nos saltamos ahora a la tecnología de la información y de la comunicación en salud. Pero en México tenemos también situaciones muy difíciles a veces en la circunstancia de la propia prestación de esta atención y romper esa brecha del lenguaje entre médicos y la programación, porque nosotros podemos tener como un ejemplo unidades, hospitales regionales de alta especialidad, donde las historias clínicas que hicieron los sistemas de gestión de información y de sistematización, pues no corresponden a veces a la norma, ni a siquiera al entrenamiento al que hemos sido sometidos en nuestra formación los médicos. Y entonces, pero jala muy bien en el punto de vista sistémico y en el punto de vista informático, pero no es el entrenamiento que tiene el profesional de la salud para incorporarse a él y no son compatibles. Creo que tenemos que romper esa brecha
del lenguaje y tener una mejor comunicación entre quienes prestamos el servicio y estamos frente a paciente y la gente que está desarrollando todos estos tipos de avances y oportunidades tecnológicas que sin duda nos van a dar un gran avance. Pero la pregunta también, en el sistema sanitario o en la atención médica, ¿quién va a ser el responsable? ¿Quién es el último responsable? ¿Quién es el capitán del barco? Decir es que me dijo el sistema que te debía de tener así y los datos es lo que marcaban y el paciente va a entender que la computadora pues fue lo que dijo, o es la responsabilidad del médico el que va a estar frente al paciente y va a tomar que tener la decisión. Una decisión porque la medicina sigue una ciencia y es la ciencia pues más humana que tenemos. Es una relación entre dos personas en la oportunidad de querer tener y sacar adelante un problema que aqueja a una de ellas y el conocimiento que tiene la otra persona para solidarizarse con eso, ¿verdad? Y como dice la máxima, ¿no? Curar cuando podamos, aliviar siempre y acompañar, siempre, ¿no? Para poder estar en la situación de la propia situación del acto médico. Y nuevamente es un gusto y un honor estar aquí entre ustedes. Siete minutos tenemos, dice la organización, para que alguien pueda preguntar algo a sus señorías. Si no, paso a resumir y después aprovecharemos los 2 o 3 minutos últimos para hacer la clausura y la entrega de diplomas. Juan Luis empieza aludiendo a Dios y la salud. Una cosa para... Ya a partir de ahí empieza a bajar. Y habla entonces de las mujeres, que es semidios, porque dicen que la longevidad española se basa en las mujeres, en la fortaleza femenina. Dice que además utilizan más los servicios sanitarios que los hombres. Advierte. Entonces, posiblemente, gran parte no, toda la valoración positiva que se hace de la estatal, en buena parte es de las mujeres, porque eso son las más utilizadoras. Bien, sitúa el servicio sanitario en España y dice que tiene un gran prestigio el personal sanitario, con un sistema sanitario muy potente en general y eficiente. Pero observa, llama la atención que hay un gradiente social de salud, de otra parte, puesto en pantalla ya, desde los determinantes de la LOMDE, aquellos famosos del año 70, como determinantes sociales de la salud, basado en estilos de vida, en oportunidad de acceso a los sistemas, en redistribución de la renta, etcétera. Mejor valoración en España de la atención primaria que de la atención hospitalaria, se advierte. El modelo asistencial al que nos dirigimos es un modelo asistencial para atender fundamentalmente la cronicidad, para una población cada vez más dependiente, además. Sin embargo, estamos encontrándonos con un sistema descoordinado, en el que destaca la erosión de la equidad y de la cohesión, con problemas que atentan contra la equidad y la cohesión, como los tiempos de espera para la atención y la falta de equilibrio etario de los médicos. Es un riesgo. Un riesgo. Y respecto a la innovación tecnológica y digital, alude a que provocará más tensión económica que el propio envejecimiento. Refiere problemas de gobernanza y llama la atención a que nos debiéramos centrar también buena parte de nuestros esfuerzos en mejorar la gobernanza de nuestro sistema, que adolece de ser una organización obsoleta en este sentido. Es decir, gobernanza es la transparencia, en la participación de los profesionales y de los ciudadanos, la constitución de juntas de gobierno
en los servicios de salud, en la el marco fijación de los administrativo. directivos, marco administrativo cambiante, etcétera, etcétera. Eso es. Y anuncia una buena noticia, que es la Oficina de Ciencia y Tecnología del Parlamento, y se atreve a mencionar los lobbies, que es un atrevimiento en estos tiempos. Yo ya sé, porque Es una oportunidad de impulso. me lo dijo ayer, que había una propuesta de regulación de los lobbies que él mismo estaba trabajando. Yo era Ponente, y se ha quedado ahí ahora en espera de qué va a pasar. Y Américo empieza diciendo que las prácticas de la salud son el resultado de la presión de la sociedad. Es decir, sitúa el motor del avance de los servicios sanitarios en esa presión social. Dice que el gobierno federal de México tiene una rectoría clara, no como nos pasa en España con 17 gobiernos más Ceuta y Melilla, sino hay un secretario de salud, que es equivalente a nuestro ministro de salud, ¿verdad?, que manda sobre todo, diríamos así, en lenguaje antiguo, esto de mandar. Y tiene distintas instituciones públicas proveedores de servicios, el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Social, Pemex, etcétera, de una forma tal que abarca al 97% de los ciudadanos, y un 3% han quedado con pólizas privadas y con acceso a servicios privados, con gran potencial, con gran actividad y con problemas parecidos a los nuestros. El gasto sanitario es inferior al nuestro sobre el Producto Interior Bruto, pero al igual que nosotros también les preocupan las proyecciones que derivan del aumento de las enfermedades crónicas degenerativas, del envejecimiento y de la afectación a la salud mental, como los principales problemas de salud que se van viendo. El gobierno responde, entre otras cosas, pues, con una propuesta de creación de un Instituto Nacional de Salud para el bienestar, con un objetivo claro, que es de crear un solo sistema nacional de salud a medio y largo plazo, donde se coordinen todos los temas. Llama la atención algo que parece un lema: la salud no es una prestación, es un derecho humano. Las claves de la transformación digital es humanizar la tecnología y humanizar la sanidad. Y llama la atención de la relación médico-paciente como el momento cumbre de humanización de esa sanidad y de la tecnología. Muchas gracias a los dos, ha sido un auténtico placer para mí.